¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, 8 de la mañana con 3 minutos. La última edición AM de esta semana, día viernes. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a ir de inmediato a nuestro resumen de noticias. Adelantamos los temas que estaremos revisando hoy en esta edición. Vamos a comenzar contándoles sobre las repercusiones que ha habido a propósito de esta idea que reflota nuevamente de insistir con el proyecto de que buscará una condonación al CAE. La iniciativa ha generado hartas repercusiones, sobre todo rechazo en la oposición, y puede tener un efecto bien relevante en la discusión del pacto fiscal, tema que ya ha abordado también en la jornada de ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel. En una nota revisamos el contexto de esta discusión que tomará vuelo a partir de septiembre. Y por otro lado, ayer fue una jornada bien noticiosa respecto al desarrollo de la industria del litio acá en nuestro país, en particular porque Enami ya tiene plazo para buscar socio para desarrollar su proyecto de salares altoandinos. Recordemos que Enami junto con Codelco están buscando socios privados para poder desarrollar algunos de los salares que van a tener bajo su exclusividad. Eso es lo que establece la Estrategia Nacional del Litio. Y Enami ya está en esta búsqueda que debería concretarse a comienzos del próximo año. Todo esto además cuando ya vencen los plazos para el desarrollo de otro tipo de salares, 26 aquellos que no están sujetos a la participación estatal. Vamos a revisar eso en detalle en unos minutos más. Y por otro lado, el gobierno ayer hizo un anuncio bien relevante en el marco del foro de Invest Chile, una edición, la séptima, que convocó una cifra récord de proyectos de inversión extranjera. Bueno, el presidente Gabriel Boric en ese contexto hizo un anuncio sobre el desarrollo de un plan nacional de data centers. Son 22 los que operan en Chile al día de hoy. La idea es hacer crecerlos hasta 28 más, llegar a una cifra cercana a los 50 entonces, para consolidar un hub acá en la región, en Chile precisamente. Es bien interesante el anuncio porque va de la mano, por supuesto, de inversiones que son millonarias. Ya les contamos más también en unos minutos. Y por otro lado, también vamos a estar revisando qué es lo que está ocurriendo con el dólar, que ayer cerró levemente por debajo de los 900 pesos en medio de alzas en el peso del cobre y un debilitamiento de la moneda a nivel global. De hecho, respecto al metal rojo, Cochilco hizo una actualización de su proyección de precio para este año. El precio promedio va a estar más alto de lo que había estimado a comienzos de este 2024. Lo vamos a revisar también en detalles en unos minutos. Y vemos los números del mercado también para ver qué es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en Europa principalmente, donde están en terreno negativo los indicadores bursátiles, en línea con lo que ocurrió ayer también en Wall Street. El IPSA no escapó de esa tendencia, ya lo veremos, caídas cercanas al 0,4% en los principales indicadores europeos. Asia, por otro lado, en Japón, con una caída de 0,34% y el Hang Seng con una subida cercana a 1 punto porcentual. Veamos qué pasó en el mercado local. Ya les contábamos, el dólar cerró por debajo de los 900 pesos, su nivel más bajo desde enero. 898 fue el cierre para el tipo de cambio. El IPSA, en tanto, bajó de los 6.700, llegó a los 6.651 puntos. Y el cobre hasta ahora está subiendo más de 1%, $4 con 96 centavos la libra. Bien, ya les contábamos que se amplió la discusión y se reinstala nuevamente, porque el debate no es nuevo, sobre la condonación al CAE. Luego de que el gobierno pusiera el tema sobre la mesa esta semana, hubo distintas reacciones. El ministro Marcel también se refirió a esto, sobre todo por el impacto fiscal que puede tener esta iniciativa. Hay distintos economistas que coinciden en que es una política no solo cara, sino también regresiva. Y esto puede afectar la discusión en el pacto fiscal, por lo que los parlamentarios opositores han dicho que no están dispuestos a avanzar en esta línea si es que esos recursos van a ir destinados en parte a financiar una condonación del crédito con aval del Estado. Natalia Muñoz reportó el tema. Los deudores, los estudiantes, quienes tienen interés, ¿cierto?, en el financiamiento de la educación superior. Solo le pido un poquito de paciencia. Hasta septiembre habrá que esperar para tener el detalle en qué consistirá el proyecto sobre la condonación de las deudas del crédito con aval del Estado. Eso sí, ya genera preocupación en cómo se financiará y a quiénes beneficiaría. El propio ministro Marcel, yo lo he escuchado reticente frente a este tema, porque este es un tema de recursos fiscales, además. Así que me parece que es un tema complicado desde el punto de vista de las finanzas públicas, porque al final, miren, hay algo que siempre le toca a todos los ministros de Hacienda: las necesidades son múltiples. Es imposible de cumplir. Cuesta
del orden de 11.000 millones de dólares la condonación universal del CAE. Para que tengan una referencia, el programa de alimentación escolar cuesta 1.000 millones de dólares al año. Podríamos financiar una década completa del programa de alimentación escolar. A julio pasado, el costo de condonar toda la deuda del CAE correspondía a 3,7% del PIB. Si tomamos un ejemplo, para financiar el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, se necesita 1,2% del PIB. Eso quiere decir que la deuda del CAE financia 3 años de la PGU. Lo que se haga en esta materia, y sobre todo en la medida que se une a un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior, es algo que sea abordable económicamente en sus propios términos, sin recurrir a recursos que de otra manera podrían dedicarse a pensiones, a salud, a vivienda. Un nuevo sistema de financiamiento, un plan de reorganización de la deuda educativa, estamos hablando de que es mucho más que el debate de la condonación o no condonación del CAE. Eso es algo que hemos dicho consistentemente. Yo soy deudor de crédito. La pregunta que no se tendría que hacer es si queremos que personas como yo, que soy ministro de Educación, tengamos el beneficio de que nos condonen. Es una promesa de campaña del presidente Boric. Sus ministros la ratifican y hasta ahora tendría 2 elementos: gradualidad en la medida que favorezca a los sectores de menores ingresos y que la propuesta sea presentada antes de la próxima discusión presupuestaria para 2025. Lo demás aún es incierto. ¿Es justo condonar a aquellos que no han pagado el CAE y no hacerlo con aquellos que hicieron el esfuerzo y lo pagaron? Y espero que entregue una propuesta que no implique un sistema regresivo, tal cual ya nos ha señalado de la derecha, al parecer no existirían los votos. Según economistas, en cualquier escenario, la condonación es una política altamente costosa y regresiva. 54% de los deudores dejó de pagar el CAE en 2023, lo que obligó a que el Estado activara garantías por casi 300 millones de dólares, cifra 48% superior a lo gastado en 2022. Chile no tiene holguras fiscales. Hay compromisos, pero ir reduciendo el déficit fiscal. Este año va a estar en torno al 2%. La idea es que se vaya reduciendo gradualmente hacia lo que viene. Hay compromisos por estabilizar la deuda pública, que ha subido con mucha fuerza durante los últimos años. Y por lo tanto, ciertamente entonces no hay espacio. Desde un punto de vista fiscal, es irresponsable seguir insistiendo en una política como la condonación del CAE. Los recursos fiscales deberían ir a otras prioridades, como por ejemplo un apoyo más fuerte al plan de reactivación educativa, un mejor combate contra la delincuencia. En tanto, el fisco ha triplicado el gasto del CAE moroso en los últimos 6 años. El año pasado se llegó a una cifra récord, más de 540.000 personas dejaron de pagar. El presidente prometió el fin del CAE en la primaria contra Daniel Jadwe, en la primera vuelta, en el primer mensaje presidencial, en el segundo mensaje presidencial. Ahora lo anuncia para el tercer mensaje presidencial. Si aquí el problema es otro, es que no ha dicho nunca cómo lo pretende financiar. Sería autofinanciado, es decir, que con los muchísimos recursos que hoy día se gastan por concepto de CAE, de los créditos por estudiar, podríamos financiar un nuevo mecanismo de financiamiento y también un plan de condonación. Detalles que conoceríamos el segundo semestre o en la próxima cuenta pública del presidente Boric. Bien, son las 8:12 y vamos a ir a otro tema porque ayer fue una jornada bien noticiosa en el desarrollo de la Estrategia Nacional del Litio, al menos en 2 aspectos. El primero tiene que ver con Enami, pues ayer se confirmó que la empresa nacional de minería va a convocar ya a privados para involucrarlos como socios en el desarrollo del proyecto Salares Alto Andinos. Esta convocatoria será en los próximos meses y lo que busca es generar esta alianza público-privada que ha apostado el gobierno. Será el camino a seguir en 2 proyectos en particular. Uno en Maricunga, donde Codelco tiene allí la delantera para poder desarrollar esta iniciativa y la explotación. Y otro proyecto aquí en Salares Alto Andinos, donde es Enami quien representa al Estado como socio mayoritario también en futuras explotaciones. Está invirtiendo cerca de $10 millones en Enami para poder llevar adelante estas exploraciones y de esa forma entonces echar a andar esta producción con un socio privado. Ha habido interés de distintos actores a nivel internacional en lo que ha planteado también el gobierno para poder asociarse a estas empresas estatales y de esa forma entonces llevar adelante este plan que está en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Los plazos estiman que ya a comienzo del próximo año debería estar definido el nombre del socio con el cual Enami
se va a generar esta empresa conjunta para poder llevar adelante los planes de explotación. De todas maneras, los criterios, decía el vicepresidente de Enami, Iván Mlinars, para seleccionar a ese socio tienen que ver fundamentalmente con la experiencia y el expertise técnico que Enami no tiene, por cierto, para el desarrollo del negocio del litio. Y a propósito de esta estrategia, otro tema bien relevante fue el que entregó ayer la ministra de Minería, Aurora Williams. Hoy, viernes, vence el plazo para que las empresas manifestaran una solicitud de información formal al gobierno respecto a los 26 salares que están disponibles para explotación privada. Recordemos que acá hay salares que son prioritarios, en los que el Estado va a tener una participación mayoritaria, pero hay otros 26 salares que quedan a disposición de privados que estén interesados en explotarlos. Para poder participar de ese proceso, hasta hoy día tenían la posibilidad de presentar la solicitud de información, es decir, una manifestación formal a través de documentos formalizados ante el Ministerio sobre el interés para ingresar a este proceso. Pues bien, ayer la ministra de Minería entregaba algunos detalles sobre lo que ha ocurrido hasta ahora, al menos sin tener el listado completo todavía, por supuesto, de quienes han manifestado interés. Decía la ministra Williams que hay más de 400 empresas que han descargado las bases de 25 países y que han participado en este llamado a presentar interés para los 26 salares ubicados en el norte de Chile. Va a ser bien relevante este paso para ver si es que efectivamente la estrategia que ha diseñado el gobierno logra captar la atención de inversionistas a nivel internacional y si es que efectivamente eso se puede traducir luego en inversión concreta. Quedan muchas dudas respecto a cómo se vaya a llevar adelante el proceso de asignación, quién podrá efectivamente desarrollar plantas y productos en estos 26 salares, pero por ahora al menos la señal pareciera ser de bastante interés a nivel internacional para poder ser parte de esta estrategia nacional del litio. Ayer se llevó a cabo el 7º Foro Internacional de Invest Chile. Es un espacio que desarrolla esta agencia estatal y que lo que busca es promover a nuestro país como destino de inversión extranjera. Pues bien, en ese contexto, el presidente Gabriel Boric hizo un anuncio bien relevante, que el Ministerio de Ciencias va a llevar adelante un proceso de un plan nacional de data centers. Hasta ahora son 22 los que se han instalado en Chile. La idea es desarrollar otros 28 data centers más para llegar de esa forma entonces a un total de 50 en el mediano plazo y de esa forma entonces consolidar a nuestro país como un hub tecnológico en la región. Llegar a esa cifra es bien relevante, sobre todo pensando en que hay otras obras de infraestructura como el cable Humboldt que va a conectarnos con Oceanía y Asia, que fortalecen precisamente el desarrollo tecnológico de nuestro país y esa posición como hub, ya lo decíamos, para el resto de la región. Es un plan que además puede involucrar inversión cercana, de acuerdo a las estimaciones, a los 2.400 millones de dólares. Se trata de un paso bien relevante, sobre todo cuando el mismo gobierno ha planteado que la estrategia de una economía digital es uno de los caminos que está trazando también para el desarrollo a futuro de nuestro país. Y considerando además quiénes están también detrás de estos data centers. No solo Google o Microsoft aparecen como potenciales desarrolladores, también otras grandes empresas como Oracle o AWS de Amazon aparecen como potenciales desarrolladores. Interesante el plan, falta el detalle por supuesto y los plazos sobre todo, eso será materia de trabajo del Ministerio de Ciencia. Bien, 8:17. Nos vamos a otro tema. Les contábamos en nuestros titulares que Cochilco hizo un cambio en la proyección del precio de cobre estimado para este año. Y lo hizo al alza, de la mano con las subidas de precios que hemos visto en el último tiempo, pero también con fundamentos bien claros, de fondo, que tienen que ver sobre todo con la oferta de cobre disponible a nivel global. Estas fueron las proyecciones, los cambios en los números que plantea Cochilco con una subida en el precio promedio del cobre. En el informe anterior para 2024 se había estimado una proyección de precio cercana de $3,85 la libra de cobre para este año. Ahora la proyección para 2024 es de $4,3. Es una cifra bien importante porque supone cerca de 50 centavos más de dólar
y sabemos que por cada centavo extra de precio promedio eso supone también un ingreso mayor de recursos para el fisco, ya sea por la vía del pago de impuestos, de royalty, entre otros. Por otro lado, para el año 2025 también hay una subida en la proyección. El último informe planteaba un precio de $3.90. Ahora Cochilco estima que el próximo año el valor del metal rojo debería estar en torno a los $4.25 la libra. Por último, otro dato muy relevante. La producción del mercado local para este año debería crecer en torno al 5% y para 2025 en torno al 6%. Buenas señales también, sobre todo pensando en algunos problemas de producción a nivel local que se habían visto, sobre todo por el lado de Codelco, el año 2023. Bien, con esta información, 8:19, nos vamos a la pausa. Ya volvemos, seguimos en Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta. Seguimos aquí en Agenda Económica, 8:22. Ayer se desarrolló, ya les contábamos antes de ir a la pausa, el 7º foro de Invest Chile. Es una instancia muy relevante porque lo que busca es generar interés, atracción de inversión extranjera en nuestro país. La lista de asistentes fue a niveles récord. Además logró captar la atención de 9 mil millones de dólares en potenciales proyectos de inversión extranjera en nuestro país. Vamos a conversar de este tema, del desarrollo de este foro. Para eso nos acompaña la directora de Invest Chile, Carla Flores. ¿Cómo estás? Bienvenida, Carla. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. Carla, bien interesante esto porque en un momento en que nuestro país está tratando de reimpulsar actividad económica, estas señales son bien importantes. El interés que despertó la participación en este foro es algo bien interesante. ¿Cómo podemos darle contexto también a esa participación y al interés que hubo por esta 7ª edición del foro? Bueno, la 7ª versión del foro se da en un contexto de excelentes cifras de inversión extranjera en nuestro país. Los últimos 2 años han sido cifras récord. Para ponerlo en contexto, los flujos de inversión extranjera que recibimos el año pasado, el año 2023, es un 50% más que el promedio de los últimos 20 años. Ajá. Entonces, este foro se da en ese contexto y se da en un contexto también internacional en que los flujos de inversión extranjera, los flujos totales de inversión disponibles han ido a la baja. De hecho, los flujos que han ido a economías emergentes, según UNCTAD, han caído un 10%. Es decir, el stock disponible de inversión extranjera es más pequeño y se hace más intensa, digamos, la competencia por atraer flujos de inversión extranjera. Claro. Sin embargo, cuando uno desagrega los sectores hacia donde está yendo las inversiones internacionales... Estamos con algún problema de audio, pero no te escuchábamos bien esta última intervención. La última parte no pudimos escuchar bien. Vamos a chequear a ver el sonido del micrófono para poder retomar la conversación. Creo que ahora sí. A ver, ¿sí? Ahora sí, perfecto, sí. Ya, ahora sí. A ver, no sé hasta dónde llegamos. No, faltaba la última reflexión solamente porque ya habíamos hablado de esta caída en los flujos de inversión y Chile, por el contrario, está ha tenido los últimos 2 años un repunte bien importante en los flujos de inversión. Ah, sí. Bueno, y cuando tú desagregas como a qué sectores van estos flujos de inversión extranjera, vemos que una parte muy importante se va a inversiones que tienen que ver con la generación de energías renovables o con la generación de combustibles más limpios y con minerales críticos o estratégicos para la transición energética. Y justamente nuestro país tiene oportunidades y ventajas sumamente claras en estos sectores, por lo tanto vemos que una parte muy importante de esas buenas cifras vienen a invertir y a desarrollar proyectos ahí, además donde desde el lado público se han generado estrategias también para generar las condiciones necesarias para desarrollar esos proyectos, como el caso del Plan de Hidrógeno Verde o la Estrategia Nacional del Litio. Y la tercera patita, donde hay mayor interés de los inversionistas internacionales, tiene que ver con la infraestructura tecnológica y digital y todo lo que es la economía digital y los servicios basados en conocimiento. Entonces, este 7º foro se da en ese contexto donde Chile se muestra
al mundo como un lugar donde invertir justamente en esos sectores donde hay mayor interés y necesidad de las empresas internacionales también, porque las empresas necesitan abastecerse de energías más limpias, necesitan estos minerales críticos para avanzar en la cadena de valor de la electromovilidad, etcétera. Entonces, y ese es un punto bien interesante, porque ayer en las presentaciones que hubo también de la UNCTAD o del Banco Mundial, se resaltaba que hay ciertas tendencias geopolíticas incluso y otras económicas que son muy importantes a nivel internacional, que son favorables precisamente para Chile por esas ventajas comparativas. Estamos en un momento de hartas oportunidades en ese sentido. Sí, además tenemos que siempre pensar que Chile es un país sumamente abierto, que tenemos relaciones económicas tenemos tratados de libre comercio y protección de inversiones que nos hacen acceder más o menos al 88% del PIB mundial. Por lo tanto, Chile es un player que se mueve, digamos, en los mercados internacionales, a pesar de ser un mercado pequeño que da acceso a un montón de mercados. Entonces, además tenemos relaciones diplomáticas muy estables con prácticamente todo el mundo. Entonces, otra cosa que valoran los inversionistas es este compromiso, por supuesto, con los valores democráticos. Por lo tanto, nos perfilamos como un excelente lugar, como un excelente socio para estas inversiones que son de larguísimo plazo. Claro que sí. Carla, en este foro llegan inversionistas extranjeros con carteras de proyecto que pasan por ciertos filtros de análisis de Invest Chile para participar en estos días de conversaciones donde tienen la posibilidad de escuchar directamente a los ministros, y llegaron con una cartera de cerca de 9.000 millones de dólares. Entiendo que eso es casi el doble de lo que se había registrado en la edición anterior del mismo foro. ¿Cómo interpretan ustedes esa señal? ¿Y de qué sectores en particular han llegado proyectos para participar de esta instancia? Justamente, yo creo que es interesante mencionar que al foro de Invest Chile se postula. Las compañías postulan para poder participar en este foro y tuvimos una convocatoria récord y esto pasa por distintos filtros y procesos para ver cada uno de los proyectos, digamos, cuál es la probabilidad de que sea Chile el elegido y que se desarrolle aquí, etcétera. Y llegamos a 60 proyectos por un monto de 9.000 millones de dólares y que implica la generación de 3.000 empleos directos permanentes. Los principales sectores son justamente en línea con las tendencias internacionales. Organizamos este foro en 4 temáticas. La primera, infraestructura tecnológica y digital, donde están los data centers, los cables submarinos, ese tipo de inversiones, donde tuvimos un taller liderado por la ministra Aysén Echeverry, donde hablamos, por ejemplo, del Plan Nacional de Data Center. Lo segundo fue en minerales críticos, litio, donde tuvimos a la ministra Williams, pero además a Máximo Pacheco de Codelco, al presidente de NAMI, a José Miguel Benavente de Corfo, para presentar las distintas oportunidades derivadas de la Estrategia Nacional del Litio. Ahí había más de 30 inversionistas interesados en proyectos de la cadena del litio. Después tuvimos el taller de energías limpias y de almacenamiento. Tú sabes que el almacenamiento se ha vuelto sumamente relevante en nuestro país para poder aprovechar las energías limpias del norte sobre todo. Y el cuarto taller fue el taller de infraestructura, porque también tenemos una cartera de concesiones que también históricamente es muy considerable, son más de 17.000 millones de dólares, que requiere más compañías y más capacidades para desarrollar esos proyectos. Así que estas son las 4 grandes temáticas y esos 9.000 millones de dólares corresponde a estos 4 sectores. Sí. Carla, por último, el espíritu, el ánimo que se ve en este tipo de instancias de los inversionistas extranjeros respecto a cómo nos ven, a cómo ven la situación acá en Chile, a la situación macroeconómica, política, institucional también, que son factores relevantes para decidir inversión, contrasta de repente con la discusión interna, que se ve mucho más álgida, más tensa a veces y con un escenario bastante más pesimista. Hay un contraste, yo creo que bien interesante, que se podía apreciar ayer también. ¿Cómo ven ustedes eso, ese contraste y esa diferencia en los estados de ánimo que son tan relevantes, digamos, para determinar inversión? Bueno, tú estuviste ayer presente y yo creo que lo pudiste percibir, y yo creo que el gran diferencial que existe en estas miradas es que los inversionistas internacionales operan en distintos países alrededor del mundo, entonces ven una serie de realidades distintas, políticas, económicas, sociales, y cuando hacen esa comparativa con una mirada más desde afuera,
Por supuesto que se dan cuenta que Chile tiene una tremenda fortaleza institucional, un manejo macroeconómico sumamente responsable, serio. ¿Cómo logramos ajustar los desbalances macroeconómicos derivados de la pandemia? Ha sido destacado internacionalmente. También podemos ver que como las inversiones que ellos están pensando son a 30, 40 años, los proyectos mineros pueden ser hasta para 50 años, la discusión del día a día, digamos, para ellos se hace mucho menos relevante cuando piensan en el larguísimo plazo. Y yo creo que eso también es un diferencial sumamente importante, porque además también no hay, digamos, no hay un componente de la discusión diaria, sino que ellos están mirando cómo el país evoluciona en una tendencia, y Chile siempre ha logrado resolver todos sus temas de manera democrática, ha demostrado consistentemente tener robustez internacional para abordar los desafíos que enfrenta, porque como todo país, y lo decía muy bien el presidente, yo creo que fue muy decidor que la discusión que se da en el foro es sumamente honesta. Se hablan de las oportunidades, pero también se conversa mucho respecto de los desafíos que todavía enfrentamos como país en los distintos sectores. Claro que los hay. Pero con una mirada de larguísimo plazo. Exacto. Bien, Carla, muchas gracias por conversar con nosotros sobre el desarrollo del foro. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Gracias, buenos días. 8:33, cerramos Agenda Económica, gracias por acompañarnos. Pronto partimos Noticias Express con Fresia Soltos.